menos de una semana son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que van a enfrentar por un lado a Kamala Harris del Partido Demócrata y por el otro a Donald Trump del Partido Republicano. En este video te voy a explicar cómo es que funciona su sistema electoral, cómo es que los estadounidenses eligen presidente, ya que bueno, muchos sabrán que tiene un sistema raro que la verdad que usan solo ellos en todo el mundo. En este video vas a entender cómo es que lo eligen y voy a responder algunas dudas que surgen siempre cuando la primera vez que uno ve una elección de Estados Unidos. Para empezar, su sistema se basa en el colegio electoral. ¿Qué es el colegio electoral? Es básicamente un grupo de personas las cuales son ellas de forma directa las que eligen al presidente y vicepresidente. Es decir, las personas, los votantes de Estados Unidos, no eligen de forma directa al presidente y al vicepresidente, sino que son este grupo de personas. Este grupo de personas, que se totalizan en 538, cada una de ellas va a representar a un estado de Estados Unidos. Y básicamente lo que va a ocurrir es que el candidato que gane el estado va a hacer que las personas de este colegio electoral que representen a ese estado tengan que votar o elegir al candidato justamente que ganó ese estado. ¿Cómo es que se gana la elección? Bueno, ganando la mitad más uno de los electores. Como son 538, al ganar 270 electores, es la forma, bueno, justamente de ganar la presidencia. Lo primero es cómo se define el número de electores que tiene cada uno de los estados. Como ven, por ejemplo, acá, el estado de Texas tiene 40 electores, está acá abajo. O California tiene 54. ¿Cómo es que se define este número? Bueno, este número está compuesto por la cantidad de representantes que envían al Congreso. Entonces, siempre todos los estados de Estados Unidos, independientemente de la población que tienen 2 senadores. Y luego, la cantidad de diputados que tienen que ver con la cantidad de población que tiene cada estado. Entonces, por ejemplo, el estado de Texas tiene 2 senadores, como todos los estados, y 38 diputados. Y ahí se totalizan los 40 votos electorales. El estado de, por ejemplo, Colorado tiene 8 diputados y 2 senadores, por eso se contabiliza 10. Y así con todos los estados. Hay estados que tienen tan poca población, como es el caso de Wyoming, que solo envían un diputado al Congreso, pero se totalizan en 3 votos electorales porque tienen 2 senadores. Una particularidad que tiene el sistema de Estados Unidos es que el que gana el estado, independientemente de por la diferencia que lo gana, puede ganarlo por un voto, puede ganarlo por 1 millón de votos, 10 puntos, no importa. O sea, lo importante acá en Estados Unidos es ganar el estado. El que gana el estado se lleva todos los votos electorales que otorga ese estado. Por ejemplo, si vos ganás el estado de Texas, te llevas 40 votos electorales. Si vos ganás el estado de Oklahoma, te llevas 7 votos electorales. ¿Y ven acá cómo vas sumando? Básicamente tenés que ir sumando estados hasta llegar a 270, que es la mitad más 1. Lo mismo, no sé, si ganás el estado de California, lo puedes ganar por un voto, como dije, o por 10.000 o por lo que sea. Te llevas el estado de California y se te suman 54 votos electorales. Entonces, esto lleva a una particularidad, que es que donde la elección se gana por conseguir la mayoría de votos, como es básicamente el resto de países presidencialistas, los candidatos van a tender a llevar sus campañas a los lugares que estén más poblados. Por ejemplo, en Argentina, la mayoría de las campañas son en la provincia de Buenos Aires, porque es la más poblada. En Colombia puede ser en Bogotá o en Antioquia. En México, en el estado de México o en Ciudad de México. Pero en cambio acá en Estados Unidos no. Porque, por ejemplo, acá el estado más poblado es California. Pero no suelen hacer mucha campaña en California. Pero bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué hacen más campaña en un estado como Nevada, que te otorga 6 votos electorales, en vez de en California, que te otorga 54? Bueno, porque como lo importante es ganar, independientemente de la diferencia con la que ganes, el estado de California es muy demócrata. Y es casi imposible para el Partido Republicano, por no decir imposible, ganar el estado de California. Entonces, en ese caso, gastar plata en campaña acá es irrelevante, porque ganar votos no importa, a menos que ganes, obviamente. Entonces te conviene hacer campaña en los estados que podés ganar. Bueno, una de las dudas que surge siempre es que ¿por qué se puede en Estados Unidos ganar la presidencia? O sea, es decir, volverte presidente sin ganar el voto, o sea, la cantidad de votos. Bueno, esto pasó, no es lo más común en la historia de Estados Unidos, pero ha pasado. Pasó en 1824, en 1876, en 1888, en el año 2000 y en el año 2016, cuando enfrentó Hillary Clinton contra Donald Trump. Y bueno, ¿cómo es que puede ocurrir esto, ¿no? Que vos ganes la presidencia sin ganar el voto electoral. Bueno, para que se entienda, les voy a mostrar un caso extremo. Imagínense que en los estados que voy a marcar, California, Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Illinois, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Michigan, el estado de Nueva Jersey y el estado de Wyoming. En todos estos estados, como ven, ya superó los 270. En este caso, el Partido Demócrata ganaría la presidencia.
Entonces imagínense un caso extremo en el cual en todos estos estados que están marcados de azul solo va a votar una persona. En Estados Unidos el voto no es obligatorio, así que podría llegar a pasar, obviamente es un caso muy extremo, pero podría pasar que en estos 12 estados solo vaya una persona que vota al Partido Demócrata. Entonces, en este caso, estaríamos mostrando que con esto, el Partido Demócrata, con solamente 12 votos, literalmente, de nuevo, es un caso extremo, pero es para que se entienda, con 12 votos logra la presidencia, ya está. Y para hacerlo aún más extremo, imagínense que el Partido Republicano gana todos los demás estados, todos, y no solo gana los demás estados, sino que gana con la totalidad de votos. Es decir, todas las personas de los estados que estoy pintando de rojo, todas votan al Partido Republicano. En ese caso, estaríamos hablando de que aproximadamente 70 millones de personas habrían votado al Partido Republicano y 12, en un caso extremo, habrían votado al Partido Demócrata. Aún así, ganaría el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque consiguió ganar en los estados que más votos electorales tienen y superó la barrera de 270. De nuevo, este es un caso muy extremo, o sea, no va a pasar, pero bueno, es para ejemplificar cómo es que puede ocurrir esto. En los últimos años son los demócratas los que suelen tener esta favorabilidad a ganar el voto en cantidad de votos y no necesariamente ganar el voto electoral. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en los estados como California, donde vive mucha gente, el Partido Demócrata gana por mucha diferencia, por millones de votos gana. Entonces, obviamente eso suma a la cantidad de votos totales, pero de nuevo es irrelevante porque los votos de California van a seguir siendo 54, independientemente si ganas por un voto o por millones de votos, como es el caso. Y los estados donde gana Donald Trump, bueno, el Partido Republicano, como Texas o Florida, hablo de los más poblados, las diferencias con las que ganan no son tan abultadas como la de California, por ejemplo. Entonces, por eso es que los demócratas últimamente son muy favorecidos a ganar el voto, o sea, por cantidad de votos, pero no votos electorales. Bueno, la segunda pregunta que surge es ¿por qué usan este sistema, no? Bueno, este sistema tiene una historia, obviamente, pero a grandes rasgos lo que favorece este sistema es a proteger la voz de los estados más chicos, de los estados menos poblados. ¿Por qué es el caso? Bueno, básicamente porque uno va a definir lo valioso que son los votos de cada uno de los estados. ¿Y cómo es que haces esto? Bueno, agarrar la población total de un estado y lo dividís por sus votos electorales. Entonces, en el caso más extremo, que es el caso de California, en California viven 39 millones de personas. Entonces, si vos haces 39 millones dividido 54, que son sus votos electorales, me da que cada uno de los votos electorales va a representar a 720.000 personas, a 720.000 californianos. Y en el otro extremo está Wyoming, un estado con solamente 600.000 personas, un estado que tiene 3 votos electorales. Entonces, cada voto electoral representa 200.000 personas, 200.000 habitantes de Wyoming. Entonces, en ese caso, el voto de Wyoming es más barato, porque necesitas convencer a menos gente que te vote para ganar el estado y conseguir esos 3 votos electorales. Esa es la razón por la cual los estados más chicos se ven con mayor voz a la hora de elegir presidente. Bueno, la pregunta número 3 que suele surgir es el caso de Nebraska y Maine. ¿Por qué? Porque pueden ver acá que en Maine y en Nebraska se puede ganar, puede que uno gane 3 votos electorales y otro 1, lo mismo en Nebraska. Bueno, esto es muy simple y sencillo. Acá hay un mapa de Nebraska. Nebraska en Maine es exactamente igual. Está dividido en 3 distritos, ¿no? Este distrito, que es un distrito más rural, este distrito, que es un distrito más de suburbios, y este distrito, el azul, que es básicamente una ciudad, la ciudad de Omaha. Bueno, lo que pasa acá es lo siguiente. Los votos electorales de Nebraska y de Maine son definidos por los que ganan estos distritos. Imagínense como si fuera un estado dentro de estados. El que gana el distrito rural, este distrito grande, por un voto, no importa, el que lo gana se lleva un voto electoral. Luego el que gana este se lleva un voto electoral y el que gana este un voto electoral. Como pueden ver, el Partido Demócrata, que es muy votado en las ciudades, suele ganar este distrito, que es el distrito que representa a la ciudad más grande de Nebraska. Y este que es suburbios, ahí está más peleado, y en las zonas rurales gana el Partido Republicano. Pero como ven acá, Nebraska otorga 5 votos electorales. ¿Quién se lleva los otros 2? Bueno, el que gana el estado. Es decir, el que gana el estado en suma de totalidad de votos,
el que lo gana se va a llevar esos 2 votos electorales. Y bueno, lo mismo en el caso de Maine. Habitualmente, ¿cómo es que suele ocurrir? Bueno, en el estado de Nebraska, los 2 votos rurales, el distrito rural y el distrito más suburbano lo gana el Partido Republicano, y eso le suele otorgar lo necesario para ganar el estado y llevarse estos 2 votos electorales. Y el Partido Demócrata suele ganar el distrito que es la ciudad. Y en Maine pasa algo parecido, que es que el Partido Demócrata suele ganar el distrito que representa a la ciudad, y eso es suficiente para ganar el estado. Y el distrito que representa más a lo rural lo gana el Partido Republicano, pero no es suficiente para ganar el estado. Bueno, y lo último es que habrán visto en el último tiempo cómo parece que la campaña está enfocada solamente en unos estados, en 7 estados en particular. Bueno, esto es porque muchísimos de los estados, la gran mayoría, para esta elección 43 aproximadamente, son estados bastiones o estados donde es bastante más probable que gane un candidato o el otro. ¿Por qué? Bueno, básicamente esto pasa en todos los países del mundo. O sea, hay gente que por sus características es más probable que voten al Partido Demócrata. ¿Quiénes? Por ejemplo, bueno, gente que está soltera, gente que es atea, personas que son LGBT, mujeres, bueno, hay mucha, la gente joven, la gente que tiene un título universitario, esas personas, la gente que vive en las ciudades, estas personas tienden o es más favorecido que voten al Partido Demócrata. Perdón, también me olvidé, afroamericanos, asiáticos, latinos, no todos los latinos, o sea, un grupo de latinos. Entonces, los estados donde hay mayor cantidad de personas con estas características, bueno, tienden a votar al Partido Demócrata. Como por ejemplo, no sé, el estado de Oregon, donde la mayoría de la población vive en la ciudad más grande, que es Portland. Es un estado donde está muy centrado en una ciudad, entonces se favorece que ganen los demócratas ahí. ¿Cuáles son los estados demócratas? Que es bastante probable que ganen los demócratas. Bueno, Oregon, Washington, California, el estado de Minnesota, Illinois, que es donde está Chicago. Como ven, por ejemplo, en Illinois, casi toda la población de Illinois vive en Chicago. Todo el resto del estado, prácticamente todo, vota al Partido Republicano, pero la mayoría vive en Chicago, entonces por eso es que gana el Partido Demócrata. Los estados de Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, el Distrito de Columbia, que es la capital, Vermont, New Hampshire, los distritos de Maine que expliqué antes, en Nueva York, y bueno, también el estado de Virginia, Nuevo México, Colorado y Hawái. Estos son los estados que, por sus características, por las características de las personas que viven ahí, tienden a votar al Partido Demócrata. Bueno, por otro lado, también obviamente están los bastiones del Partido Republicano. ¿Quiénes suelen votar más al Partido Republicano? Bueno, los hombres, las personas blancas, los latinos, pero los que son cubanos, por ejemplo, las personas que solo tienen título universitario, también las personas que son muy religiosas, las que están casadas, bueno, estas suelen votar al Partido Republicano. ¿Cuáles estados hay? Bueno, y las zonas rurales, ¿no? Por eso van a ver que gana en muchos estados donde la mayoría de la población vive en las zonas rurales. Los estados republicanos son Montana, Idaho, Wyoming, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Kansas, Oklahoma, Missouri, Iowa, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Carolina del Sur, Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio, West Virginia, Texas, Florida, Alaska, el distrito de Maine que dije antes, bueno, Nebraska, lo que expliqué antes, vamos a darle al Partido Demócrata esto, y Utah, que es un estado muy religioso, un estado mormón. Entonces, estos estados son los bastiones, es decir, los que van a un lado o al otro. Como ven, quedaron unos estados en blanco, ¿no? Estos estados que son los que se llaman estados péndulo o swing states. Bueno, lo que pasa en estos estados fueron variando a lo largo de las elecciones de Estados Unidos. En este momento son estos, pero en otro momento fueron otros los estados. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Arizona es un estado que siempre fue muy, muy republicano, pero en el último tiempo la ciudad capital de Arizona, que es Phoenix, creció mucho en tamaño y hay mucha gente latina. Entonces, como expliqué antes, esto favorece a los demócratas, entonces fue llevando a Arizona a un terreno más demócrata. Bueno, estos estados péndulo, por las características que tiene la población ahí, están peleados. Es decir, lo puede ganar tanto un candidato como lo podría ganar el otro. Entonces, la mayoría de campaña, prácticamente la mayoría de mitines, todo, se dan en estos estados. ¿Por qué? Porque, como dije, no te conviene hacer campaña o gastar plata en estados que ya sabes que vas a ganar y que es imposible que el otro te gane. Te conviene hacerlo en los estados que están peleados para, bueno, obtener estos votos electorales. Como ven, parándonos acá, el Partido Demócrata parecería ser que tiene asegurado, obviamente parecería ser porque hay estados como por ejemplo Minnesota, Virginia, que en un caso extremo podrían ir al Partido Republicano y al revés también, ¿no? O sea, estados como por ejemplo Florida o, muy exagerado, también Texas, podrían ir al lado demócrata en una situación muy exagerada. Pero bueno, estamos hablando de lo más probable. En este momento los demócratas tendrían 226 votos electorales y los republicanos 219.
Y bueno, estos son los estados que todo el mundo va a ver el día de la elección, a ver cómo resultan. Estos estados suelen ganarse por muy poca cantidad de votos, pero cuando digo muy poca es muy poca. Por ejemplo, en la elección de 2020 que ganó Biden, Biden se llevó el estado de Georgia, un estado que siempre fue republicano y lo ganó solamente por 10.000 votos. ¿Cuánta gente fue a votar en Georgia? 5 millones. O sea, fueron a votar 5 millones de personas y Biden lo ganó solamente por 10.000 votos. Entonces, eso es lo que tiene Estados Unidos, que es que no es como por ejemplo en Argentina, que como es voto popular total, todo el mundo es, o sea, es como si fuera una elección. Como por ejemplo en la última elección Milei ya cómodamente había ganado, ya está. Acá no, porque a pesar de que tenés 43 estados que ya se sabe o se presupone quiénes son los que van a terminar ganando, bueno, pero tenés 7 estados que no, o sea, 7 elecciones diferentes que uno va a tener que ver a ver cómo se van yendo de columna a columna de cada uno de los partidos. Estos estados, como dije, Wisconsin y Michigan suelen favorecer, y además Nevada, perdón, suelen estar más en la columna demócrata, que esto no significa que vayan a hacerlo en esta elección. Y los estados de Arizona, Georgia y Carolina del Norte suelen estar más en la columna republicana. Pensilvania puede ir para cualquier lado. Pensilvania siempre puede ir para cualquier lado. Bueno, como ven, los dos en este caso, los dos necesitarían ganar Pensilvania. Entonces, bueno, así es como funciona la selección de Estados Unidos. Y el día de la elección, que es el 5, el martes 5, voy a estar haciendo un streaming que en vivo vamos a estar reaccionando a los resultados y vamos a ir viendo quién tiene más chances de ganar.